Mi mejor amiga de toda la vida me eliminó de los chats, me borró de las fotos y nunca respondió mi mensaje solo porque no fui a su cumpleaños, guardé una sola foto en un cajón, y cuando una amiga del grupo me dijo que notó el silencio, por fin me sentí visto. Nunca había faltado. En 11 años, no importaba si estaba resfriado, si había tenido un mal día, o si mi jefe amenazaba con despedirme por dejar una reunión temprano. Siempre llegaba con una botella de vino y una sonrisa cansada. Julia decía que yo era su constante. Lo decía como un elogio. Yo lo tomaba como una tarea. Este año, simplemente no pude. No fue un gran drama. Nada sangrante, nada que pudiera explicarse en una sola frase. Solo un cúmulo de días donde nadie me preguntó cómo estaba y yo dejé de tener palabras para responder aunque lo hicieran. Trabajo, madre enferma, facturas, el perro que se enfermó. Y la sensación persistente de que si yo desaparecía por una semana, nadie lo notaría más allá del cobro automático de la renta. Le escribí el mensaje el jueves por la noche. Corto, honesto, algo tembloroso. Hey Juli, este año no voy a poder ir. Estoy agotado. Espero que tengas un cumpleaños hermoso igual. Te quiero mucho. Lo leyó en menos de 5 minutos. No respondió. Esperé. Pensé que tal vez estaba ocupada. ¿Qué respondería al rato? Pero la noche se fue desgranando como esas viejas cuentas de rosario de la abuela, una por una, sin que nadie rezara por mí. La culpa llegó antes de que apagara la luz. No por faltar, sino por no sentir remordimiento. Me dolía su silencio, pero no me arrepentía. Por primera vez, había elegido cuidarme. Y eso, aparentemente, era un crimen. Dormí mal. Soñé que abría la puerta de su casa con una torta en las manos y todos me miraban como si fuera un intruso. Julia reía, pero no era su risa. Era más fría. Como una grabación. Por la mañana, abrí el grupo. Nada. O mejor dicho, ya no estaba. Los imparables, así nos llamábamos desde la universidad, ya no aparecía en mis chats. No silenciado, no archivado. Eliminado. Como si nunca hubiera existido. Como si yo nunca hubiera existido. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla. El café se enfrió. No lo toqué. No lloré tampoco. Pero algo dentro de mí se hundió. No era rabia, ni tristeza. Era otra cosa. Como si alguien que conocía de toda la vida acabara de morir, pero sin cuerpo, sin funeral, sin aviso. Me senté en el sofá y volví a leer mi mensaje. Traté de encontrar algo hiriente en él. Una palabra que pudiera haberla ofendido. Pero era solo verdad. Y tal vez, pensé, la verdad fue la traición. Me quedé ahí, sintiendo el eco de una amistad que había sido tantas cosas. Solo por no ir una vez. Una sola vez. El domingo por la tarde abrí Instagram. Lo hice sin pensar, como cuando abres la nevera sabiendo que no hay nada que necesites. Julia brillaba. De verdad. Vestido plateado, sonrisa de portada. Sus ojos parecían mirar a todos menos a mí. Las fotos estaban bien editadas. Tonos cálidos, luces suaves. Todos nuestros amigos de siempre, Clara con su risa abierta, Nico y su vaso en alto, hasta Dani, la más callada del grupo, con un gorrito de fiesta. 23 fotos en total. En ninguna aparezco yo. En una, la que solía tomar yo, se ve el rincón con las luces colgantes que siempre insistía en instalar. Alguien más lo hizo este año. Pasé cada imagen despacio, como quien examina un lugar donde ocurrió un crimen. A todos los etiquetaron. Incluso a Sofía, que solo fue una vez hace 3 años y vomitó en el baño. Yo no. Nada. Como si en algún momento, todos hubiéramos votado para borrar mi nombre. Escribí un mensaje. Lo borré. Escribí otro. Más suave. Un feliz cumple, te veías hermosa. También lo borré. Me pareció patético. Como un perro rascando la puerta que ya nadie piensa abrir. Fui a WhatsApp. Abrí el chat del brunch. Había desaparecido. Abrí el grupo de senderismo. Ese tampoco estaba. El de los memes que compartíamos desde 2015. Vacío. Archivos antiguos, pero sin conversación nueva desde hace días. Intenté escribir algo, solo para ver si se enviaba. Hola. La aplicación me indicó que ya no podía enviar mensajes en ese grupo. No me echaron de una sola sala. Me apagaron en todas. Quise decirme que exageraba. Que a lo mejor se había roto algo técnico. Pero el patrón era claro. Julia no me eliminó. Me desactivó. Como una función que ya no tenía utilidad.
Me recosté en el sofá y dejé el celular sobre el pecho. Cerré los ojos y escuché el zumbido sordo de la nevera. El mismo sonido que había llenado la casa cada día de los últimos meses. Un ruido que nunca escuchaba cuando mi vida estaba llena. Me sentí como una versión borrador de mí mismo. Alguien que se había salido del guión, y por eso lo tacharon del elenco. No hubo escándalo. No hubo pelea. Solo un clic. Un clic que borró mi parte del mundo compartido. Y ahí, en medio del silencio, lo supe, esto no era solo por un cumpleaños. Era por salirme del rol. Por no estar disponible. Por no ser útil. Y quizás, en ese mismo acto de desaparición, había empezado a existir de nuevo para mí mismo. La vi entre los estantes de poesía contemporánea. Anne. No una de las más cercanas, pero del grupo. Suficiente para un saludo incómodo. Dudé si fingir no verla. Ella me vio primero. «Ey», dijo, con una media sonrisa, como si no supiera del todo si debía sonreír. «Ey», repetí. Mis manos parecían demasiado grandes para el libro que sostenía. Conversamos de trivialidades. ¿Cómo está el barrio? Lo caro del café. Ana nombró un autor que yo no conocía y yo asentí como si lo leyera seguido. Cada palabra se sentía como andar en hielo fino. Nadie mencionó la fiesta. Ni el grupo. Ni a Julia. Hasta que yo lo hice. ¿Está molesta? Ana bajó la mirada al libro que tenía en las manos. No lo hojeaba. Solo lo usaba como escudo. No sé si molesta, dijo despacio. Se sintió decepcionada. Decepcionada. Como si yo fuera un pedido que llegó equivocado. Como si al faltar una vez hubiera roto una promesa tácita. No lo hice por desprecio. Solo estaba drenado, intenté explicar. Ana no respondió de inmediato. Cerró el libro. No lo compró. Lo devolvió al estante. No creo que ella piense que fue desprecio. Pero, ¿sabes cómo es Julia? Da mucho. Espera mucho. Hizo una pausa, lo suficientemente larga como para que yo llenara el silencio con culpa. ¿Fue un tipo de prueba? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Tal vez. No sé. Miró su celular y luego a mí. Solo, pensó que ibas a estar. Como siempre. Y cuando no estuve, no supieron qué hacer conmigo. Me convertí en una excepción que no sabían cómo encajar. Me despedí de Ana con un nudo en la garganta. Caminé por las calles como si cada paso tuviera que justificar mi existencia. Lo más extraño era que nadie me había acusado de nada. Ningún mensaje hiriente. Ninguna confrontación directa. Solo, se cerraron las puertas, una por una. Como si al no asistir, también hubiera renunciado sin saberlo. Pensé en escribirle de nuevo. Esta vez para explicar. Para disculparme. ¿Pero cómo se pide perdón por agotarse? ¿Cómo se explica que estar presente a veces cuesta más de lo que parece? En casa, abrí una cerveza y no la terminé. La dejé en la mesa. Me senté frente a la ventana, viendo a la gente pasar. Nadie se detenía. Nadie miraba hacia arriba. Me pregunté cuántas ausencias más estaban ocurriendo esa misma noche, cuántas amistades estaban fallando pequeños exámenes silenciosos que nadie sabía que estaban rindiendo. Tal vez todos, de algún modo, estábamos cayendo fuera del marco, siendo suavemente olvidados por no haber estado cuando contaba. Y en ese olvido, un hueco. Pero también, por primera vez, un espacio. La primera vez que supe que Julia era mi gente fue en el segundo año de universidad, un martes de lluvia. Yo no tenía paraguas, ella tampoco, pero igual cruzamos el campus juntos, empapados, con mochilas que olían a papel mojado. Me dio su bufanda, aunque ya estaba tan mojada como nosotros. Dijo, esto no sirve para nada, pero nadie debería estar solo bajo la lluvia. Me pareció un acto sagrado. Nos volvimos inseparables. Las cosas no siempre fueron fáciles, pero siempre fuimos, eso. Inseparables. A veces hablábamos horas. A veces no hablábamos por semanas, pero bastaba un mensaje. Un pizza, y ahí estábamos, otra vez en sincronía. Una vez, su madre enfermó. No era algo leve. Hospital, tubos, pasillos con luces frías. El resto del grupo envió flores y buenos deseos. Yo dormí en la sala de espera con ella. 3 noches. Tomé café de máquina y me aprendí los nombres de las enfermeras. En una de esas noches, Julia lloró como si algo se hubiese quebrado para siempre. Me abrazó con tanta fuerza que pensé que yo también me rompería. Me dijo que nunca se había sentido tan sola ni tan acompañada al mismo tiempo.
Después de eso, ella empezó a llamarme su familia elegida. No lo decía en broma. Lo decía como un pacto. Y yo lo tomé como tal. Así que ahora, desde el sofá donde ella solía sentarse en mis cumpleaños, porque siempre venía, incluso si tenía que volar, incluso si estaba peleada con medio mundo, me pregunto si todo eso valía solo mientras cumplíamos con las fechas. Con los rituales. Lo siento, no puedo este año, anuló todo. Como si nunca hubiera dormido en esa sala de hospital. Como si nunca hubiéramos llorado abrazados en aquel estacionamiento, cuando ella perdió aquel trabajo que tanto amaba. Como si jamás le hubiera llevado sopa y películas el día que terminó con aquel idiota que no supo verla. Era un contrato, me doy cuenta ahora. Uno silencioso, pero firme. Estoy cuando me necesitas no era una promesa, era un estándar. Uno que yo rompí por cansancio. Por necesitar algo que nunca supe cómo pedir, pausa. Busqué las fotos viejas. Las que imprimimos alguna vez, en un arrebato nostálgico. Nos veo en ellas. Sudorosos, jóvenes, tontos. Apoyados el uno en el otro como si el resto del mundo pudiera esperar. Y sin embargo, aquí estoy ahora. Años después. Sabiendo que ese tipo de amor, tan tierno, también puede ser una cárcel. Que en su fidelidad había una condición, no falles. Y fallé. No porque no la quiera. Sino porque me agoté de siempre ser el que se queda. Lo escribí después de la medianoche. La casa estaba en silencio. Había lavado los platos, recogido la ropa del sillón, hasta barrido sin necesidad. Todo para no sentarme. Todo para no pensar. Pero eventualmente el vacío me alcanzó. Como el sonido que queda en una habitación después de que alguien cuelga el teléfono sin despedirse. Me senté frente al celular. Abrí la conversación con Julia. Aún decía visto hace 3 días. Ese pequeño texto que en otro tiempo era rutina, una lectura, una respuesta rápida, un emoji, ahora parecía un muro. Inmenso. Empecé con un hola. Lo borré. Escribí de nuevo. Esta vez sin rodeos. No fui porque no podía más. Así empezó. No había espacio en mí para hablar, reír, escuchar historias ajenas. Estaba vacío. Pensé que si iba a fingir. Y sé que tú lo habrías notado. Siempre lo notas. No quise arrastrar eso a tu día. Hice pausa. Respiré. Me vi reflejado en la pantalla negra. Los ojos hinchados. La piel opaca. Me vi como alguien que está intentando explicarse a una pared. Sé que no estuve. Pero estuve muchas veces antes. Estuve cuando tu madre murió, cuando te rompieron el corazón, cuando no sabías si quedarte en el país. Estuve cuando nadie más lo hizo. No lo digo para cobrarlo, lo digo para que no se olvide. Y sí, dolió que desaparecieras por esto. No voy a mentir. Dolió que me eliminaran como quien borra una pestaña abierta. Pero más que eso, me abrió los ojos. Porque ya no quiero rogar por lugares en vidas que solo me aceptan si no fallo. El mensaje seguía. 3 párrafos más. Agradecimientos, recuerdos, una frase demasiado cursi que igual dejé porque, al final, era honesta. Te quiero. Te voy a querer siempre. Pero no voy a mendigar tu perdón. No por cuidarme una noche. Cuando terminé, el celular me temblaba en la mano. Miré el botón de enviar. 1 segundo. 2. Y no lo toqué. Guardé el mensaje en borradores. Lo dejé ahí. Apagué la pantalla. Me acosté en la cama sin almohada, con la luz aún encendida. Miré el techo. No sentí alivio. Ni siquiera tristeza. Solo algo parecido a paz. Como cuando decides no continuar una pelea que nunca debiste estar peleando. Al cerrar los ojos, imaginé su cara al leerlo. Las muecas. La respuesta posible. El silencio más probable. Y por primera vez, no me importó. Porque ese mensaje era para mí. Y con eso, ya era suficiente. El mensaje llegó a las 10:41. Ya había dejado el celular sobre la mesa, decidido a no mirar más esa noche. Pero vibró una vez. Corto. Sutil. Era Dani. Hey, ¿estás bien? 3 palabras. Ningún adorno. Ningún juicio. No sabía que las necesitaba tanto. Dani siempre fue parte del grupo, pero de fondo. No competía por atención. No hacía chistes en voz alta. No era quien organizaba las reuniones, pero tampoco faltaba nunca. Era de esas personas que uno asume que está bien porque nunca ocupa espacio.
Ahora sé lo injusto que es asumir eso. Respondí sin pensar demasiado, sí. Algo así. Gracias por preguntar. 2 minutos después, otro mensaje. ¿Te parece bien un café mañana? Mitrit. Acordamos vernos en una cafetería tranquila, con mesas de madera y luces cálidas. Nos sentamos en la esquina, cerca de la ventana. Ella pidió té. Yo, café negro. Cuando llegó la bebida, no hablamos de inmediato. Fue Dani quien rompió el silencio. Vi que no estabas en la fiesta, dijo sin levantar la vista de su taza. Sí. No fui. Asintió, como si esa frase bastara. Como si no hiciera falta explicar más. Y luego, continuó, me di cuenta que tampoco estabas en el chat. Ni en los otros. Me encogí de hombros. Parece que hubo una depuración de primavera adelantada. Ella sonrió, pero sin burla. Una sonrisa breve. Honesta. Fue raro, admitió. No me pareció justo. No supe qué decir. Nadie más había nombrado la palabra. Justicia. Como si lo que había pasado mereciera análisis y no solo aceptación. Pensé que a nadie le había importado, dije al fin. Dani negó suavemente con la cabeza. A veces la gente se acostumbra a que estés bien. Y cuando no lo estás, no saben qué hacer contigo. Nos quedamos en silencio unos segundos. La cafetería seguía llena de murmullos, de platos que chocaban, de vidas que no se detenían. Pero en esa mesa, se sintió como si el mundo se hubiera hecho más lento. No creo que esté enojada, añadió Dani, refiriéndose a Julia. Creo que solo, se ofendió porque esperaba algo de ti que no dijiste que darías. Y lo esperaba en silencio, murmuré. Sin permiso para fallar. Ella asintió otra vez. La gente cree que el afecto se prueba en los días importantes. Pero yo creo que se ve más en los días normales. En los ¿cómo estás?, sin fecha especial. La miré, y por un segundo me dieron ganas de llorar. No por dolor. Por alivio. Gracias por escribirme, dije. Gracias por responder. Pagamos. Caminamos un rato por el parque cercano. No hubo conclusiones. Ni promesas. Solo dos personas compartiendo un momento real. Antes de despedirse, Dani me miró con seriedad, pero sin dureza. No deberías desaparecer solo porque alguien no supo quedarse. Y con eso, se fue. La noche estaba fresca. Me sentí más ligero. No curado. Pero sí, menos invisible. 3 semanas. 23 días, para ser exacto. No esperaba nada ya. Me había resignado a que ese era el final. No un final trágico, ni siquiera dramático. Solo uno que se iba desvaneciendo como una nota sostenida demasiado tiempo. Pero esa noche, mientras miraba un vídeo tonto de gatos con Dani en el chat, la notificación apareció. Julie. Hey. Espero que estés bien. Nada más. Ni una pregunta. Ni un lo siento. Ni un ¿podemos hablar? Solo eso. 7 palabras que llegaban como si fueran parte de una conversación vieja, como si hubiéramos dejado algo a medias y no pasado por un silencio feroz. Leí el mensaje 5 veces. Intenté sentir algo concreto. Enojo, tal vez. O alivio. Pero no. Lo que sentí fue, un espacio. Un hueco que ya no dolía como antes. Solo estaba ahí. Abrí el borrador del mensaje que nunca envié. Lo releí completo. Palabras que salieron de un lugar vulnerable, escrito en noches donde creía que si no explicaba todo con precisión, perdería algo irrecuperable. Pero ahora, al leerlo, entendí algo, ya no necesitaba defender mi agotamiento. Ya no quería ganarme de vuelta a un lugar que solo existía si nunca fallaba. El mensaje, tan honesto, ya no era para Julia. Era un eco. Lo eliminé sin ceremonia. Volví al mensaje de ella. Escribí despacio. Estoy bien. Espero que tú también. Lo envié. Lo dije en serio. Y no esperé respuesta. Cerré la app. Dejé el celular sobre la mesa como quien deja una piedra después de llevarla en el bolsillo demasiado tiempo. Me serví un vaso de agua. Abrí la ventana. La noche estaba en calma. El aire fresco. No sentí victoria, ni pérdida. Solo, presencia. Mía. No era una reconciliación. Tampoco una revancha. Era un cierre sin clavos, sin cerrojos. Una rendición sin amargura. Una despedida que no hacía ruido.
Me quedé ahí unos minutos, apoyado en el marco de la ventana, observando cómo las luces del edificio de enfrente parpadeaban. Gente cenando, riendo, apagando las luces. El mundo seguía. Y por primera vez en mucho tiempo, me pareció bien no estar al centro de ningún círculo. No fue un acto impulsivo. No lo hice en medio de la rabia. Fue un domingo. Gris, tranquilo. Había hecho café, barrido la cocina. Parecía un día para ordenar lo que no se ve. Empecé por el teléfono. Fui al chat con Julia. No lo había abierto desde aquel último mensaje. No lo leí de nuevo. Solo lo deslicé hacia la izquierda y lo archivé. El gesto fue casi amable. Como guardar una carta vieja en una caja, sabiendo que no se va a leer más, pero tampoco se quiere quemar. Luego seguí con los grupos. Los imparables, el de los memes, el del brunch. Los que quedaban. Silencio en todos. Borré uno por uno. Sin odio, sin ceremonia. Instagram fue lo siguiente. Abrí su perfil. Vi una foto nueva, ella con Clara y Nico en algún evento. El mismo tono dorado en la piel, la misma edición cálida. Los mismos gestos de siempre. Comentarios, corazones, carcajadas digitales. Mi ausencia ya no era una herida. Era parte del encuadre. Presioné dejar de seguir. No temblé. El algoritmo se resistía. Siguió mostrándome sus imágenes durante días. Pero cada vez que aparecía, dolía menos. Esa tarde, abrí el cajón del aparador. Allí guardo fotos, postales, entradas de cine, esas cosas que uno piensa que importan más si están en papel. Busqué un álbum específico. Cubierta negra, esquinas dobladas. Tardé en encontrarlo. Lo abrí sobre la mesa. Allí estaba. La foto. Cumpleaños de Julia. Hace 3 años. Todos de pie, riendo. Yo en una esquina, con un gorrito ridículo y una torta en las manos. Julia en el centro, haciéndome una mueca. Clara estaba a su lado, haciendo el símbolo de la paz. Detrás, Dani. En ese entonces no hablábamos mucho. Recordé lo que sentí ese día, agotado. Sonriendo con esfuerzo. Había tenido una semana horrible, pero fui igual. Nadie notó mi cansancio. Tomé la foto con cuidado. La deslicé fuera del plástico. La miré una última vez. No sentí enojo. Solo reconocí lo forzado en mis ojos, lo automática que era la sonrisa. Era una memoria bonita, pero no honesta. Fui hasta el cajón del escritorio. Allí donde guardo cosas que no necesito, pero tampoco quiero tirar. Puse la foto al fondo, entre un viejo llavero y una entrada de cine sin nombre. Cerré el cajón. No lloré. No hice un discurso. Solo seguí. Porque cerrar un vínculo no siempre requiere una puerta que se azote. A veces es solo una serie de gestos pequeños, firmes, y al final, silencio. Y el silencio, a veces, también es libertad. El sendero era empinado, pero no difícil. Dani caminaba adelante, hablando con su hermano sobre cosas simples, zapatillas, mochilas, el clima. Yo iba detrás, sin urgencia. Respirando mejor que en semanas. No había chistes internos. No había ¿te acordás de aquella vez? No había ninguna historia vieja reclamando protagonismo. Solo el presente. La tierra bajo los pies. Las hojas que crujían. El sol colándose entre los árboles. En algún momento, Dani se giró. ¿Querés agua? Asentí. Me pasó la botella sin comentarios. ¿Bebí? Se la devolví. Gracias. Ella sonrió. Se acomodó el gorro. Luego, sin mirarme del todo, dijo. ¿Sabes? Me alegro de que no hayas ido a esa fiesta. La frase me tomó por sorpresa. Pensé que era una de esas cosas que la gente dice para consolar. Pero no. Su tono no era de consuelo. Era convicción. Ah, sí. Pregunté, sonriendo apenas. Sí. Porque si no lo hubieras hecho, seguirías creyendo que tenías que estar en todas. Que estar cansado es un defecto. Que no podés dejar de ser el fuerte, el disponible, el que nunca dice que no. Seguimos caminando. El aire estaba más fresco arriba. El bosque se abría hacia un claro. Desde ahí, podíamos ver la ciudad. Pequeña, distante. Silenciosa. Pensé en Julia, en el grupo, en los años acumulados. En las veces que fui sin ganas. En las sonrisas que no me pertenecían.
En el contrato invisible que por fin rompí. Pensé en Dani. En su mensaje de una línea. En su risa discreta. En su compañía tranquila, sin condiciones. Yo también me alegro, dije al fin. Ella asintió. Su hermano empezó a hablar de un documental sobre pájaros. Dani escuchaba, atenta. Yo también. Aunque no me interesaban tanto los pájaros. No hacía falta más. No había deuda. No había culpa. Solo nosotros tres, caminando. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí a prueba. Solo me sentí, libre.